Buenas tardes, saludos y bienvenidos a CreaBinars, los primeros seminarios web dedicados a la industria creativa. Esta tarde, en conexión directo con México, que son las 11 de la mañana, saludamos a nuestros amigos de la comunidad iberoamericana, de la cultura y de la creatividad. Este espacio que he creado es un espacio dedicado fundamentalmente a contenidos de cultura y creatividad para darnos a conocer, para dar a conocer experiencias y para encontrar nuevas tendencias y opinar y dialogar desde el punto de vista de la comunidad de creativos. Hoy lo quiero dedicar fundamentalmente a industria audiovisual porque, por varios motivos. Por su fuerte arraigo creativo, por la impronta tecnológica y el hecho de que son rasgos que definen la industria audiovisual y la convierten en un patrón para el resto de sectores económicos. La industria audiovisual es un nicho de innovación constante. La evolución, sus procesos de creación, producción, distribución y el cambio incesante de pautas y gustos de los consumidores del producto audiovisual son una de las características más esenciales y esta situación la obliga a un ritmo de investigación, desarrollo e innovación constante y casi no equiparable a ningún sector económico. Quiero decir que en este CreaBinar, junto con dos personalidades que ahora mismo les voy a presentar, trataremos fundamentalmente el impacto de la pandemia, el contexto actual de la industria visto desde perspectivas diferentes, el peso económico y sociocultural de la industria audiovisual, la evolución de los formatos, las problemáticas relacionadas con el derecho de autor, el cambio de los modelos productivos y, por ejemplo, todo el tema de la internacionalización de las producciones y del contexto latinoamericano, los protocolos de producción post-COVID. Doy paso y saludo en este momento a María Fernanda Bateman, que está en México. Hola, María Fernanda. Hola a todos, buenas tardes, mucho gusto, gracias por tenerme aquí. Bueno, y Antonio Albert, que está en España, en Murcia. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a presentarlos a los dos. María Fernanda Bateman es directora ejecutiva de producción de Sony Entertainment, perdón, a ver si me sale, México. Su carrera profesional se centró en sus inicios en la producción de telenovelas para Telemundo y Univisión en los Estados Unidos y posteriormente vivió en Canadá, donde se incorporó a W Studios como vicepresidenta de producción, productora binacional para la que realiza varios proyectos que en la actualidad se distribuyen a través de Netflix, como El último dragón, La bella y las bestias, La piloto. Algunas de ellas ocupan en este momento el número 1 de ranking en muchos países dentro de la plataforma Netflix. Y recientemente se incorporó a Sony Pictures para dirigir la producción de los proyectos de la compañía. Antonio Albert, por su parte, es analista de medios y creador audiovisual. Antonio inició su trayectoria hace 30 años como crítico de cine del país y posteriormente colaboró con la cadena SER. Simultáneamente con la dirección de programas juveniles, asumió la dirección de programas juveniles de Canal Plus y posteriormente su vocación le llevó a decantarse por el proceso creativo, creando formatos televisivos, guiones, obras teatrales muy reconocidas en las que destacan algunas premiadas como Las cerezas del cementerio. Ha dirigido también programas como Sorpresa, Sorpresa en Rumanía, Buenos días, buenas tardes para Televisión Española, Supervivientes, el debate para Telecinco, Channel 4, ha colaborado con Channel 4 en el Canal 4 y El debate Gran Hermano para Telecinco. Ya ha realizado varios guiones para los premios Goya. Por lo tanto, estamos hablando de dos personalidades de mucho relieve y de mucho peso en la industria audiovisual, que me da mucho placer tenerlos aquí. Paso a dar la palabra a José Ignacio Pastor, presidente de la asociación ACICOM, quien les va a dirigir unas palabras también de apoyo y presentación a la iniciativa. Es un placer juntarnos gente tan diversa. Deciros que, bueno, cuando a Javier lo conozco hace ya muchos años y nos planteamos en esta situación de pandemia, las amenazas, convertirlas en oportunidades. Y, por tanto, esta capacidad de encontrarnos con dos grandes expertos en el tema audiovisual en un momento de incertidumbre, asociación cuyo misión o la visión que tenemos es la mejora de la dieta mediática de la ciudadanía,
en principio actuamos en la Comunidad Valenciana, España, nos ha llevado a hacer esta colaboración con Javier, que es un gran creativo, con un planteamiento de Viver Creativo, porque las ideas es lo que van para adelante y lo que nos va a dar un aporte de conocimiento. Yo les tengo que hablar una cosa en principio que me parece importante antes de la definición de la industria audiovisual, y hablar del sentido que tiene hablar de economía creativa. Es muy posible que muchos de ustedes no sepan lo que es la economía creativa, porque realmente no tendrán noción. En las universidades españolas prácticamente no existen estudios formales de economía creativa, pero sí que existen, y yo les digo que existen, lógicamente, las instituciones internacionales y la academia internacional, es decir, las universidades a lo largo del mundo están empezando a desarrollar estudios de economía creativa. Puedo decir que la UNESCO tiene informes en los que habla de economía creativa, la UNCTAD habla de economía creativa, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una sección de economía creativa, el British Council, y podría seguir la Unión Europea, etcétera, etcétera, están empezando a hablar de una cuestión importante que es la economía ligada a las ideas. La economía ligada a las ideas y ligada a la cultura, y sobre todo la interfaz cultura, tecnología y diseño, que es realmente el inicio de todo este concepto. La definición que nos da la Unión Europea y la UNESCO también sobre economía creativa es que es la economía de las ideas y está basada en el talento, la conectividad, la herencia cultural, sus bienes y servicios se fundamentan en activos intangibles y están protegidos por la propiedad intelectual. Sin más, voy a conectar con un vídeo para que conozcan un poco mejor de qué se trata. European Creative Industries Alliance. Create, innovate, grow. Creative Industries is an umbrella for a variety of sectors like gaming, architecture, music, graphic design, art, advertising, theatre, media and entertainment, product design, fashion. Moreover, the creative industries drive innovation in other sectors. Smart highway. Design meets construction. City branding. Art meets tourism. 3D printed canal house. Architecture meets technology. Calming projections. Digital design meets healthcare. As you can see, the creative industries in Europe burst with ideas. Ideas is innovation. Innovation is growth. Growth is competitive advantage. And all of this is empowered by European collaboration and advocated by the European Creative Industries Alliance. Create, innovate, grow with the creative industries and integrate it in your policy. Bien, una vez hecha esta introducción, hemos dividido este espacio, este seminario web, en 3 partes y vamos a entrar en la primera de lleno, que es hablar de la economía, plataformas, digitalización referentes a las industrias audiovisuales. Y hay una reflexión independiente, digamos que yo acabo de leer un informe de Pricewaterhouse en el que se muestra que la industria audiovisual es una de las industrias con más proyección de futuro, con más proyección de crecimiento. Estamos hablando aproximadamente de un 4,3% en el próximo año, y en los próximos años el crecimiento va a ser multiplicándose por varias razones. Primero, lógicamente, ahora mismo pues puede ser que la situación de enclaustramiento en la que nos encontramos todos probablemente dinamice todavía más la digitalización y el hecho de entretenimiento digital. Pero hay varias cuestiones más que lo van a potenciar. Siendo por un lado optimistas, aquí tengo una frase que un poco va a generar el balance y por eso también el debate, que de un cineasta coreano que dice que Rin Pai dice: se dijo que el formato digital diversificaría la oferta,
pero ha quedado en manos de empresas que más que producir películas, fabrican productos de consumo, potenciados por un algoritmo infalible. Esto es una cuestión que deberíamos plantearnos. También para introducirlo tengo un vídeo sobre... No, o no, sí, bueno, si os conectáis. Perfecto, vamos a ver. Entonces, seguimos en el planteamiento que estábamos comentando y la pregunta para nuestros invitados es, después de haber hablado del sector audiovisual, de la potencial crecimiento, etcétera, etcétera, nos gustaría conocer cómo ven el contexto del sector audiovisual en este momento, si son optimistas o pesimistas respecto a la tecnología, y cómo está impactando la llegada de las plataformas a la producción y distribución audiovisual y si esto ha significado una asfixia de la creatividad por parte de la producción de productos muy mainstream. Dejo la palabra para nuestros invitados. Mafe, si quieres empezar. Bueno, empiezo yo. Digamos que podemos empezar por los inicios de las UTTs en este lado del hemisferio, que es Latinoamérica. Digamos que en los 2000 la única opción que teníamos era televisión abierta, televisión por cable. HBO viene interesándose en contenidos para Latinoamérica, pero no quieren hacer formatos acoplados, formatos gringos para acoplarlos a Latinoamérica, como por ejemplo hacer una versión mexicana de Sex and the City, sino que están interesados en buscar algo que tenga identificación local, en lo que se pueda mostrar la sociocultura de cada país. Y empieza en el 2004 con Epitafios. En HBO fue como las primeras producciones latinoamericanas en plataformas, en OTT, que las siglas son Over the Top. Y luego, bueno, 15 años después de que eso sucedió, ya tenemos un montón de plataformas y opciones como Netflix, Amazon, Disney, Movistar, claro, bueno, son inagotables. Yo soy muy optimista y estoy muy emocionada por lo que viene. Además, creo que los beneficios de tener esta apertura al mercado son innumerables. Digamos que dentro de los más notables son el acceso a contenido internacional o a culturas y sociedades completamente ajenas a las nuestras. Poder ver, por ejemplo, la sociedad que es ultraortodoxa, por ejemplo, en una serie, conocer un poco sus costumbres y algo que es tan ajeno para nosotros es muy interesante. Sube además la exigencia del producto local para ser competitivos, nos obliga a evolucionar y a mejorar los estándares de calidad para que podamos ser competitivos a nivel mundial, valga la redundancia. Encuentro que esta apertura de mercado es supremamente emocionante. Además, nos da acceso a contenido internacional. Tenemos acceso a ver culturas, costumbres que son completamente ajenas a nosotros y también a dar a conocer la cultura local, la radiografía socioeconómica en cada producto. Nos obliga además a subir la exigencia y el estándar para ser competitivos a nivel global, cosa que me parece maravillosa.
Ahí además nos obliga a tener tecnología de punta porque ellos tienen estándares de entregas específicas. Por ejemplo, tenemos que entregar un producto 4K Ultra HD, por lo cual tenemos que tener cámaras que nos den ese formato con los códecs y todo este tema. Creo que desarrolla una sana competencia porque tenemos mucha oferta, podemos hacer diferentes contenidos, diferentes formatos. Ahora puedes hacer 5 capítulos de una miniserie, puedes hacer 12, puedes hacer 26. Antes hacíamos 80, 120 capítulos de un solo formato. Y nada, yo estoy muy emocionada por todo lo que está pasando. Creo que la tecnología y todos los avances de esta nueva era tecnológica nos van a abrir un montón de posibilidades a los productores, a los creadores de contenido. Y pues nada, Antonio, sigue tú. Esta vez quería deciros que, bueno, que yo creo que aunque hemos visto en los últimos tiempos un avance importantísimo en la evolución de los sistemas de producción y en los lenguajes audiovisuales gracias a las plataformas, estamos todavía en los inicios. O sea, falta muchas cosas para que se definan, faltan todavía incluso que se definan las propias plataformas. Ahora mismo yo creo que estamos viendo una eclosión, pero que con el tiempo habrá también un reajuste y este reajuste provocará pues, la desaparición de algunas o la integración de unas en otras y ese proceso pues, lo iremos viviendo. Se habla mucho de uno de los elementos más importantes de las novedades que genera el consumo audiovisual gracias a las plataformas es que el espectador es libre de consumir cuando y donde quiera. Yo creo que hay un elemento que todavía no se valora, que es que estamos en los albores también de descubrir que al espectador se le puede dar lo que quiere ver. Si recordáis, Netflix emitió hace poco una producción de la BBC, pero era producción con Netflix, Black Mirror, en el que el espectador podía preseleccionar las distintas desarrollos de la trama según sus inquietudes. Es cierto que como experimento, pues todo el mundo al final jugó con las distintas tramas, pero una cosa queda clara y es que esas tramas alternativas, incluso un final alternativo, le hace un final feliz para aquel que siempre quiere un final feliz, ya es posible sin necesidad de que el espectador lo elija, porque el propio algoritmo con el tiempo será el que decida lo que el espectador va a ver. Yo he de deciros que entiendo el uso de un algoritmo en un proceso de producción, pero no soy, y entiendo también el algoritmo como una herramienta de trabajo, pero no soy muy fanático de concederle todo al algoritmo porque yo creo que independientemente de lo que a uno le guste a priori, siempre hay muchas excepciones a todas las normas de consumo audiovisual. Uno no siempre quiere ver una comedia y uno no siempre quiere ver un final feliz. O sea, en principio, yo creo que el espectador también busca el descubrimiento, la sorpresa. Antes estaba hablando más de una serie como Unorthodox, por ejemplo, que ha sido todo un éxito, cuando no responde a ninguno de los patrones de una serie en una plataforma, porque ni es una superproducción de efectos especiales, ni es una producción de 10 capítulos, es una producción sobre una minoría religiosa, es una producción de 4 capítulos, es decir, son muchas excepciones y repentinamente todo aquello que por lógica de algoritmo hubiera estado fuera de los consumos de televisión se ha convertido en un fenómeno. ¿Por qué? Porque la excepción también es muy importante en el proceso creativo. Antes estamos hablando en el vídeo que hemos visto al principio de los, bueno, del on demand, del consumo on demand a través de los smart speakers que ahora mismo funcionan con audio, pero está claro que vamos a ir hacia unos unas pantallas en este caso a la que le pediremos quiero ver esto, no solamente nos servirán una conexión musical o un podcast, sino que ya veremos directamente la película, el vídeo de YouTube, el videoclip, el documental, directamente a la pantalla, como estamos haciendo ahora mismo con la música. Y todo eso, pues evidentemente supone un cambio muy importante. Yo también creo que aunque estamos viviendo un momento de reajuste en todos los consumos, es cierto que la pandemia ha provocado un consumo desmedido de audiovisual en las plataformas, porque es una situación excepcional, pero también se ha visto que las televisiones lineales, en concreto en España, pues se están batiendo récords de programas como Supervivientes. ¿Por qué? Porque yo creo que aunque el espectador busque su consumo particular, luego también, es decir, el producto de la serie que quiere ver,
donde la quiere ver y cuando la quiere ver, también hay lo que en Francia llama événement, un acontecimiento, porque somos criaturas sociales. Entonces, aunque tengamos la oportunidad de disfrutar de un consumo personal de esa producción audiovisual, también vamos a seguir apostando por ver todos juntos una película o un programa de televisión y comentarlo a través de las redes sociales. Yo creo que estamos asistiendo a una revolución, somos partícipes, no solamente espectadores, sino que somos también partícipes de esta revolución que entiendo que va a provocar muchos cambios. Cambios que ya hemos visto, por ejemplo, hace unos años cuando una serie tenía éxito, una serie europea o española, pues llegaba a Estados Unidos y hacía su propia versión. Ahora, gracias a las plataformas, como el consumo es mundial, ya no hacen falta esas versiones. Una serie de éxito española, como La Casa de Papel, ya no requiere de una adaptación. Se ha visto en todo el mundo, tiene un estándar de calidad suficientemente altos como para que esté al mismo nivel de la producción americana, a unos costes mucho más bajos, y eso le permite pues, abrir un nicho de producción propia, que yo creo que en el caso de España y en el caso de Latinoamérica, gracias a un arma que tenemos que es clave, que es el español, el castellano, pues tenemos que utilizar y que yo creo que va a ser un elemento importantísimo en que, bueno, hemos de entender que, si no recuerdo mal, creo que eso casi el 12% del consumo de audiovisual mundial es en español, con lo cual yo creo que es una cifra muy importante. María Fernanda, ¿alguna apreciación o paso del bloque? También quisiera completar que a nivel producción, la apertura de las plataformas nos ha permitido tratar de hacer un contenido diferente. Tal vez para canales de televisión abierta, el contenido era un poco más, en nuestro caso de latinoamericano, más apuntado a la telenovela o al drama muy típico de la región. Ahora podemos hacer una megaproducción de acción con drama también y podemos negociar tanto con el canal y con una plataforma que pueda verse primero por una ventana y luego por otra, y así armar un presupuesto mucho más sólido, es decir, que el 50% lo ponga en la ventana número 1, que podría ser Netflix, por poner un ejemplo, y la ventana número 2 en televisión abierta. Entonces, digamos que nosotros como productores nos ha permitido hacer unos presupuestos mucho más gruesos que antes, y diversificar las ventanas, diversificar el contenido, y es algo que creo que nos ha ayudado bastante a hacer otra clase de cosas, ¿no? Era eso. Yo, en cuanto al cine, también quería apuntar una cuestión, y es que todos los avances técnicos, evidentemente, como decía Mafe Ballina, ayudan a una rebaja de los costos de producción. Yo creo que vamos hacia un modelo contrapuesto en el que vamos a ver producciones de muy escaso presupuesto, realizadas incluso con celular, con teléfono móvil, editadas en un portátil, porque lo importante en este tipo de historias, perdón, de películas, sea precisamente la historia, una dirección solvente, unos actores que estén bien, pero básicamente es una cuestión de producción muy baja, con una historia que llega al espectador. Y por otra parte tendremos las superproducciones, las megaproducciones que concentrarán grandes presupuestos, grandes efectos especiales, grandes campañas de promoción que encajarán con lo que decíamos antes del acontecimiento. Serán estrenos cinematográficos simultáneos en todo el mundo, no solamente para contrarrestar la piratería, sino para generar esta sensación de que todo el mundo va a ver la misma película casi simultáneamente. Y por otra parte, yo creo que del mismo modo que todo lo digital en el tema musical nos ha llevado curiosamente a que los especialistas, los verdaderos amantes de la música, vuelvan al vinilo, yo creo que con el tiempo nos pasará lo mismo. Vamos a ver esta explosión del uso de los efectos digitales, de las grabaciones en digital, pero que con el tiempo tendremos proyecciones que recuperen el celuloide, porque al final es una experiencia muy distinta, visualmente totalmente distinta, con otra textura, una profundidad de campo que no te da la imagen digital. Y yo creo que será como una especie de consumo premium también en salas cinematográficas. Bien, voy a avanzar en la presentación y, como habíamos pactado, el segundo bloque
lo vamos a dedicar a la existencia o la presencia de una comunidad iberoamericana, ¿no? Es decir, la posibilidad de un intercambio real. Por un lado, la potenciación de la industria local, de si las leyes de protección, digamos, de la industria local en el audiovisual deben ser aplicadas, si son una realidad, en qué contexto estamos. Yo creo que Mafer ayer nos hablaba en la preparación de este webinar, nos hablaba bueno, de la ley colombiana, que es una ley muy protectora de la producción propia, por un lado, y vamos a hablar también de ese mercado del español, que decíamos antes, que potencialmente es muy interesante, estamos hablando de 600 millones de hablantes, y de si está generando realmente sinergias en ese mercado y qué podemos hacer para potenciarlo, ¿no? Es una cosa que creo que deberíamos comentar, porque la vocación de este espacio de reflexión tiene mucho que ver también en la creación de apoyos, de colaboraciones entre las dos orillas del Atlántico, que es algo que creo que, y voy a ser bastante crítico, creo que la política española ha abandonado desde hace mucho tiempo, porque se está mirando el ombligo cada cual, mientras que hay una oportunidad enorme para todo un contexto de personas, de oportunidades desde el punto de vista económico, en las dos orillas del Atlántico. Entonces yo creo que es algo que yo lo he podido vivir porque he vivido en México y he visto cómo está actuando la diplomacia cultural española, cómo está actuando la diplomacia cultural francesa o la alemana en el mismo espacio en México, y me doy cuenta de nuestras carencias y nuestras limitaciones, siendo un espacio natural para nosotros en Latinoamérica. Creo que eso es una cuestión que hay que abordar. Voy a poner un vídeo de introducción a la cuestión que ha hecho la Academia de Cine, la Asociación de Cine. Estamos en una crisis humanitaria. Para cuidarnos es indispensable quedarnos en casa. Pero no estamos solos. Tenemos nuestro cine. Nuestras series. Nuestras historias. Que hoy más que nunca te hacen compañía. Te entretienen. Te ayudan. Te cuidan. Nos cuidan. Por eso, Quédate en casa. quédate en tu hogar con los tuyos. Quédense en casa. Fica en casa. Nos te acompañamos y aquí estamos. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo, con usted. Estamos con vos. Y cuando esto pase, Ahí estaremos. para encontrarnos de nuevo juntos, unidos. Con usted. Con nuestras historias, con tus historias. ¿Tú también? Tú también. Tú también. Podrás contar con nosotros. Gracias por quedarte en casa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Pues lo que quería fundamentalmente es hacer la reflexión esta, es decir, primero si están ustedes de acuerdo, estáis vosotros de acuerdo en el tema de las políticas de cuota de pantalla local, y si estamos haciendo lo necesario por crear una comunidad desde el punto de vista iberoamericano, si está funcionando esa corriente. Bueno, tú creo que, Mafer, has estado también trabajando eso, o has estado en productoras. Bueno, incluso tuviste una oferta, puedo decirlo, no lo sé, de una productora muy importante, una plataforma muy importante en Madrid, para precisamente potenciar el tema de la industria en español, sobre todo en producciones de series, ¿no? Pero bueno, no sé si lo puedes contar o no, porque a lo mejor es un tema confidencial, pero al menos lo vamos a decir así, ¿no? Es decir, existe ese mercado de profesionales, está dándose esa situación. ¿Cómo la ven ustedes? Pues un poquito para retomar lo que decías tú de la ley y para ponernos a todos en contexto. En Colombia, en condiciones normales, la ley ordena que los canales de televisión abierta, en su horario prime time, entiéndase entre las 7 de la noche y las 11:30, que además es el de mayor audiencia, sea un 70% de producción colombiana de lunes a viernes y un 50% de los fines de semana. Ahora, con el tema del COVID-19, el presidente Iván Duque hizo un decreto el 516 del 2020, donde la cuota de pantalla la reduce al 20%. Eso es tremendamente negativo para, digamos, la industria colombiana,
porque el tú tener un 70% obligatorio de cuota local, obligas a tus canales y a tu gente en el país a hacer producciones y a tener un 70% de actores locales, de gente local. Y creo que es muy importante la regularización gubernamental para que eso nos pueda ayudar en la industria. Por otro lado, también tenemos algo en el cine, pero Antonio, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, soy muy proteccionista para estas cosas. Me parece que teniendo en cuenta que las televisiones son una concesión administrativa, yo creo que la administración siempre tiene que tener en cuenta no solamente al espectador, sino también a la producción, porque al final estamos hablando de una economía que es clave. Se habla de si la economía militar, que si no sé qué. Bueno, pues es que la cultura, y vivirse por cultura todo lo que supone la creación, es un arma de promoción del país, de su turismo, de su cultura, y por lo tanto yo creo que si analizamos, por ejemplo, la evolución de Hollywood, si entendemos que una de las mejores armas de propaganda que ha tenido durante la Guerra Fría eran las películas americanas, en las que nos enseñaron a consumir el American Way of Life, y damos por sentado que, yo recuerdo cuando era pequeño, que era inconcebible ir a comprar a un centro comercial y veíamos los malls en las películas americanas y no entendíamos qué era eso. Y ahora a un chaval de hoy en día, sácale de un centro comercial. ¿Cómo le explicas que hace 25 años en España eso no existía y que eso nos ha llegado por un sistema de producción y de concentración de grandes empresas, pero también es un modelo que nos habían vendido ya en las películas como arma, como propaganda de una visión de la sociedad y del capitalismo, ¿no? Yo quisiera recordaros que en el primer Congreso de Cinematografía Hispanoamericana fue de 1931, que fue, lo que pasa que es que hemos tenido, yo creo que por un lado, muy mala suerte históricamente, porque que si la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica, no ayudaron mucho al desarrollo de este Congreso de Cinematografía, que sin embargo en los 90, yo creo, con el nacimiento de Ibermedia, que eran unas ayudas al desarrollo precisamente para la coproducción y la financiación del cine latinoamericano, pues se dio a conocer a directores como Aristarain, Litín, Cabrera, Arturo Ripstein. Hoy, sin embargo, los creadores, sobre todo los mexicanos, por ejemplo, incluso los españoles tipo Bayona, pero del Toro, Iñárritu, miran a Hollywood otra vez, como en los años 30. Yo creo que del mismo modo que aplicamos en las televisiones, hay dos elementos. Por un lado, los canales de televisión en España que emiten un contenido audiovisual tienen que producir también contenidos audiovisuales, cine en este caso, con un 5% de sus ingresos. Pero luego también tienen unos mínimos de emisión. Lo que no se especifica es de producción. De ahí que cuando uno vea algunas televisiones en TDT españolas que emiten mucho contenido, pero no ha sido producido. Son multidifusiones de series y películas emitidas por el mismo grupo audiovisual en otra cadena, en la cadena principal o en las segundas cadenas, tipo Telecinco 4, Antena 3 La Sexta, pero luego a su vez tiene una serie de canales que repiten una y otra vez un contenido que no genera una producción propia en España. Se defiende, lógicamente, porque la normativa europea así lo requiere, la emisión de contenido europeo, pero yo creo que deberíamos con el tiempo también fomentar la obligatoriedad, por lo menos de las televisiones públicas, de un contenido latinoamericano que ayude precisamente a generar una producción, genera empleo. Es que además de todos los elementos que he dicho de utilizar las series y las películas como una forma de vender la cultura española o la cultura latinoamericana, el español, el castellano, como un idioma potente a través de instituciones como Instituto Cervantes, pues es que estamos hablando de generar puestos de trabajo, de generar riqueza, incluir otros sectores de la creatividad como la música. Hay contenido en videojuegos que se puede transformar en películas o películas que se pueden transformar en videojuegos. Es decir, que estamos hablando de un campo enorme de creatividad en español que deberíamos aprovechar y, insisto, yo creo que ya que es una concesión administrativa deberíamos fomentar la producción y la difusión de un contenido latinoamericano en español. De hecho, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla del hub que tiene Netflix en Madrid a través del Grupo Sequoia y de Planeta es que, claro,
España se convierte en la puerta de entrada al continente europeo para una plataforma como Netflix, pero a su vez es el puente con América Latina. De ahí que Madrid se haya convertido en un centro de producción tan importante para Netflix, porque al fin y al cabo está entre los dos mundos, entre América y entre Europa, y a unos costes de producción españoles, es decir, no pagan lo mismo que hacer una serie en Estados Unidos, que es muchísimo más cara, y cuando los estándares de calidad en España son los mismos, porque vamos, de hecho, en España desde los tiempos de Samuel Bronston, de los míticos estudios Bronston, los técnicos españoles están y son reconocidos en todo el mundo como de los mejores. Bien, yo sigo insistiendo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se ha olvidado o que la gente no tiene en cuenta es que el sector de la creatividad, de las industrias culturales y creativas, representa un 4,2% del PIB mundial. Si fuera una economía, sería un 20% superior a la economía de Alemania. Creo que España, por lo menos, no se ha tomado en serio sus industrias culturales, mientras otros, como el British Council, tienen institutos dedicados a la economía creativa, haciendo todo el tiempo lobby para la defensa de las industrias culturales británicas y defendiendo el inglés como un idioma de mediación, un idioma de creación, un idioma de producción. Nosotros no somos capaces de hacer eso ni lo vamos a hacer. Ese es un error que pagaremos con el tiempo, que creo que bueno, pues nos está generando una cortapisa muy fuerte en nuestro desarrollo económico. Y además tenemos que tener en cuenta que las industrias culturales, muy probablemente dentro de unos años, las industrias de la creación, las culturales, ocuparán una parte significativa, cada vez más significativa del Producto Interior Bruto. Mientras ahora es una parte relativamente, no pequeña, pero una porción, paulatinamente con el desarrollo de una economía de intangibles, de servicios y de tecnología, todo lo que implica creatividad, que va unido a sectores como el software, el diseño, etcétera, etcétera, tecnología, va a implicar casi el 20, el 30% de la economía del futuro. Cuanto antes estemos preparados, cuanto antes desde el sistema de educación estemos fomentando, cuanto más se invierta en las industrias culturales, cuanto más se potencie las industrias culturales, seguramente como país tendremos más viabilidad. Lo digo también en el contexto iberoamericano, lo digo en el contexto también de América. Creo que el Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo una labor en eso, en la potenciación de las industrias culturales y la dimensión de las industrias culturales y creativas, y creo que es hora de tomarnos en serio. No hemos hecho, sobre todo, la fuerza de organizarnos como lobby, y yo creo que este espacio que yo estoy comandando en este momento tiene como misión fundamental hacer revisión de todos estos sectores y sobre todo ponernos en una cosa que los sociólogos llaman ventana de Overton, es decir, en mitad del discurso y del debate. Somos, igual que la industria del automóvil, tú lo decías el otro día en aquella preparación que teníamos de este Antonio, lo decías tú, de preparación de este webinar, me hablabas de que, lógicamente, la industria del automóvil está subvencionada y encima es contaminante y es destructiva respecto al medio ambiente y además es una industria en decadencia, mientras que las industrias culturales son industrias en crecimiento y no están siendo apoyadas. No, pero porque básicamente en España, Javier, se ha politizado el tema de la cultura y sigue sin entenderse que, independientemente del proceso creativo, es una industria. Y además, la simplificación que existe en este país con respecto a que la cultura son los actores, que es una cosa que no sé de dónde viene, y que los subvencionados son los actores, cuando quien recibe una subvención de producción es la productora, no el actor. El actor es un contratado, es un trabajador. Y si se entiende la cultura como una industria cultural, industria creativa, pues tiene el mismo derecho a ayudas que otras como el automóvil. Entonces, fíjate, si tomáramos el ejemplo francés, que no solamente tiene la excepción cultural en el tema del cine, sino todo lo que supone la cultura, porque Francia ha entendido que, aunque económicamente cada vez tienen menos relevancia, su arma para ser una potencia es el
la grandeur, ¿no? de la cultura francesa, a la que se aferra con uñas y dientes, esté quien esté. O sea, no es una cuestión de un gobierno, no es una cuestión de un partido político, es una cuestión de Estado. Y a nadie en Francia se le ocurre cuestionar las ayudas al sector cultural o al sector cinematográfico, porque es la mejor arma que tienen para que el francés se mantenga como un idioma diplomático, como un idioma al mismo nivel que el inglés, cuando es muchísimo menos hablado que el castellano. Si Francia tuviera lo que nosotros tenemos, ya os digo que tendría una plataforma exclusiva de contenido en francés para todo el mundo. Yo no entiendo cómo no existe una plataforma tipo Netflix, tipo HBO, de producción y difusión de contenido español, producción hispano, iberoamericana, mejor dicho, ¿no? Porque partimos de 600 millones de consumidores. Hemos de recordar que ahora Netflix, en su época de esplendor, gracias al confinamiento, tiene 158 millones de abonados. Nosotros tenemos potencialmente 4 veces esa cifra. Y parece que no sacamos partido. A mí es que me parece bastante surrealista. No, y de este lado del hemisferio, yo creo que podemos tomar como ejemplo la ley colombiana, que con la ley 814 del 2003 y luego en la 1556 del 2012, los incentivos son súper grandes. Ofrecen el 40% de devolución de los gastos en servicios cinematográficos, el 20% de los gastos en servicios logísticos cinematográficos a proyectos aprobados. Es decir, que te pueden devolver hasta el 60% de tu inversión. Por eso en el 2012 hubo este boom tan grande en la cinematografía colombiana, que pasaron de hacer 9 producciones a hacer 15, 20, 30 al año, triplicando el producto simplemente por regulación gubernamental. Entonces, digamos que es un buen ejemplo que nuestros países pueden ver para ver que sí, clínicamente está comprobado, que sí ayuda. Y entonces vino Hollywood y te encontrabas en el centro de Bogotá Ben Affleck y a Tom Cruise, porque todo estaba pasando en Colombia gracias a esa regulación. Entonces, digamos que es un buen ejemplo y digamos que Colombia tomó el ejemplo de Croacia, República Checa, Alemania, Hungría, Islandia, Malasia, Malta, Nueva Zelanda. Por eso en Nueva Zelanda, en Croacia, digamos, se hacen cosas como Game of Thrones o El Señor de los Anillos, porque es supremamente atractivo. Hombre, que te puedan devolver el 60% de tu inversión local es grandísima y es una ayuda, es un incentivo muy, muy importante para la producción. Entonces está bueno que los países puedan ver que esto sí funciona y no solamente potencia el cine local, sino la cantidad de puestos bueno, todos conocemos la industria que en un proyecto se puede contratar entre 300 y 400 personas fácilmente. La comida, los extras, el transporte, todas las oportunidades de empleo, hoteles y locaciones, bueno, es muy importante. Si todos nos damos cuenta que esto sí es un negocio, pero que le podemos sacar partido y además podemos hacer cosas chéveres, contenidos atractivos, hombre, sería buenísimo. Hay 2 cuestiones en España. Por un lado, las distintas film commissions que permitan acceder a rodajes en lugares donde hay desgravaciones fiscales. Canarias últimamente, por ejemplo, se ha convertido en un lugar de rodajes de Hollywood, pero también europeos. Además tiene un clima excepcional, tiene unos paisajes donde puedes rodar desde películas de montaña y de acción en la montaña a los desiertos. Y luego está también la ley del mecenazgo en España, que todavía sigue. Llevamos años hablando de la ley del mecenazgo, pero no va a ninguna parte, no se aclara. No sé por qué hay tantos problemas cuando es una cuestión muy sencilla. Aquellas empresas que inviertan en producción cultural tienen una desgravación porque están generando un contenido que es cultura y tienen unas desgravaciones como ocurre en otros lugares. Y luego, con respecto a lo que dice Mafer, es que no solamente se generan puestos de trabajo directos en un rodaje, es luego Game of Thrones, por ejemplo, todo el turismo que ha generado. Hay paisajes en España que desde que se ha rodado la serie hay gente que viene exclusivamente a ver las localizaciones claro. Igual ocurre con Star Wars en Túnez, ¿no? Cuando empezó y luego también se han rodado aquí. Hemos de recordar que en Busca del Arca Perdida se rodó también
en España. Entonces, que fomentar el turismo cinematográfico, que ya se ha demostrado que funciona. Por lo tanto, es un mecanismo más en un país que tiene una riqueza y que el turismo es el principal negocio del país. Yo creo que pues hay que sacarle más partido al turismo con una oferta original y distinta, como es las visitas a los tours de rodajes de películas famosas. Bueno, vamos a entrar en el tercer bloque. Espero que podamos entrar porque nos deje la tecnología. Este vídeo nos sirve para marcar la tercera fase de este encuentro. Y aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión. Los expertos están hablando de evolución de la industria audiovisual al ecosistema digital. Estamos hablando de que muy probablemente en el futuro, en los próximos años, vamos a entrar a crear experiencias inmersivas de 3D en espacios individuales, etcétera, etcétera. Es decir, la integración de todos los lenguajes audiovisuales en formatos nuevos que todavía no conocemos, muy innovadores. Y me gustaría preguntaros cómo veis esto de innovar en formatos, qué se puede hacer para innovar en formatos. Yo creo que, Antonio, tú tienes mucho trabajo hecho en eso, en temas de innovación de formatos, sobre todo también en temas de narrativa transmedia, y has trabajado mucho en eso también. Y me gustaría finalmente hablar de eso que nos está afectando en este momento, que es la pandemia y cómo producir en tiempos de pandemia y post-pandemia, las consecuencias de producir después de la pandemia. Y con esto finalizaremos este periodo, o sea, parte del programa, por decir una manera, y pasaremos a las intervenciones de público si alguien quiere preguntar. Y bueno, pues seguimos en esto. Os pregunto. Bueno, yo creo que una cosa que ha producido el confinamiento y la pandemia es una aceleración de la ruptura de ciertas normas. Yo llevo peleando precisamente por esa ruptura desde hace tiempo, presentando proyectos transmedia, porque aquí también se nos ha vendido un poco la idea de transmedia, porque un programa tenía un contenido en la web o unos vídeos. No, un contenido transmedia es cuando orgánicamente todos los lenguajes se multiplican y se entremezclan de tal manera que un contenido pueda empezar en redes y acabar en televisión lineal y al revés, o simultáneamente. Yo tengo un formato en el que simultáneamente a la emisión de un programa los propios colaboradores mantienen una comunicación con los espectadores desde sus redes sociales simultáneamente, no con WhatsApp, como ocurre como vemos en algunos programas mainstream de televisión en España, en el que los colaboradores reciben un mensaje. Bueno, pues aquí vamos más allá. Vamos a hacer que los colaboradores generen un contenido simultáneamente. Y todo eso, evidentemente, hemos aceptado que, por ejemplo, antes era inconcebible que una televisión en prime time conectara con un Skype o un Zoom y que se emitiera un contenido sin estándares de calidad. Bueno, eso en televisión española, por ejemplo, es impensable. Yo cuando hice Buenos días, buenas tardes, que hacíamos un programa en España para América Latina, claro, falseábamos muchas cosas
porque era imposible estar conectando con América por horarios y por presupuesto, ¿no? Entonces falseábamos con unas grabaciones en vídeo que muchas veces nos daba problemas porque Televisión Española nos decía que no se aceptaba porque no tendría un estándar de calidad de emisión, que hoy en día, sin embargo, ya eso se ha dinamitado y entendemos que prima el contenido y la inmediatez sobre los posibles errores técnicos que pueda tener una conexión. Que a lo mejor el audio no es bueno, no pasa nada, porque lo que importa es que conectamos con esta persona allí, esté donde esté, ya sea porque no nos hace falta plató o no podemos tener plató, como ha ocurrido ahora, pero a lo mejor en el tiempo es que ya no hará falta un plató, eso hay que tenerlo en cuenta. Haremos programas en plató en función de su contenido y haremos programas que no necesiten de plató. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a mí este acelerón me resulta interesante porque rompe un poco los esquemas, ¿no? En el sentido de que ya el lenguaje de YouTube era uno, el lenguaje de la televisión era otro, y cuando tú acudías a un ejecutivo de televisión a decirle que interactuábamos con colaboradores desde un lenguaje de Internet, ya se llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Ahora ya está entendido lo que quiere decir esto. Ya la televisión, y del mismo modo los youtubers que antes eran no enemigos a muerte, pero que pasaban de la televisión lineal, han entendido que la televisión lineal, a diferencia del contenido de YouTube o de seguimiento, es que claro, tú conectas con un creador porque le sigues. Pero la televisión, frente a eso, es que ofrece el mismo contenido a todo el mundo, independientemente de que le sigas o no le sigas, o que los demás le sigan o no le sigan. Con lo cual, yo creo que, por eso decía antes que va a haber dos movimientos, ¿no? El ascenso de ese consumo personalizado y ese aumento de consumo general, y que vamos a interactuar con ambos, porque habrá momentos en que tú quieres interactuar con tus amigos en esta pantalla lineal en la que está toda España o todo un país viendo un programa, viendo una serie, y luego interactúas con tu grupo pequeño que está viendo ese contenido específico orientado a tus gustos y a los de los tuyos. Pero a mí lo que me gusta es que han saltado todos los miedos a apostar por un lenguaje que era distinto y que era arriesgado y que era técnicamente, además, complicado para las televisiones. Yo me pregunto una cosa, Antonio. ¿Cómo vamos a transformar la alta cultura en cultura digital, en cultura de masas? Es una de las cosas que me preocupa porque, fíjate, yo creo que el cine ha hecho una buena traducción. Ayer estaba viendo una película en la 2, de Lazarillo de Tormes, y me encantó verla porque me pareció bien realizada, bien adaptada y con muchísima gracia, ¿no? Pero, claro, en estos formatos en los que estamos hablando de la multipantalla, del surfear imágenes, que es muy típico de nuestros tiempos, me pregunto qué va a pasar con Aristóteles o con Racine o con Descartes o con el gran teatro español del siglo de oro. Es decir, cómo vamos a poder transformar o cómo vamos a poder llegar a través de transformar la alta cultura en este tipo de formatos que son tan poco adecuados para esa transformación. Pues mira, es una cuestión de la capacidad de comunicación del creador que lo quiera llevar a transformar en un espectáculo ahora con este nuevo lenguaje, porque el teatro, estos días que hemos visto que se ha retransmitido teatro, pero claro, lo que hemos visto son funciones de teatro grabadas y emitidas, y en algunos casos hemos visto otro tipo de espectáculos. Yo creo que la línea está más por lo que ha marcado, por ejemplo, la Fura dels Baus, que el 28 de abril realizó La maldición de la corona, que es una adaptación de Macbeth, y que ayer, debido al éxito, han vuelto a hacerlo, pero lo que han hecho es adaptar la obra de teatro a una videoconferencia en la que el propio espectador puede interconectar con los actores, porque el lenguaje ya es el de Internet. No es una obra de teatro grabada y que se emite, no, es una obra concebida en directo, por lo tanto un acontecimiento único e irrepetible, porque aunque se repita, se repetirá otra obra, con los mismos posibles fallos que pueda tener en una obra de teatro sobre un escenario, con los días que un actor esté mejor o esté peor, porque estaremos asistiendo a una función única, retransmitida en redes, en streaming, pero con un lenguaje ya específico, que es lo que todavía estamos
buscando el lenguaje específico para cada uno de los soportes y para cada uno de los medios en los que estamos haciendo una obra. Una obra, hablo en general, una obra. Bien, ¿alguna cosa más, María Fernanda? ¿Cómo ves lo de...? Bueno, me gustaría hablar del COVID, de la producción en COVID. ¿Qué va a pasar ahí? Que nos puedes informar un poco de cuáles son los protocolos. Hoy estaba escuchando a alguien en un programa en la radio aquí en España y hablaba de, bueno, por supuesto, la escena del beso, que es fundamental, pero también el hecho de contratar figurantes los mismos todo el tiempo para trabajar en una serie, porque claro, no puedes estar haciéndole pruebas a gente ingente que aleatoriamente llega a hacer una producción, entonces es un figurante que no está controlado, digamos, sanitariamente, ¿no? Entonces, todo eso que van a ser dificultades, que van a encarecer el proceso de producción, que van a dificultar mucho todo el tema de la industria audiovisual. Cuéntanos un poco qué vais a hacer, Mafer. Bueno, los retos son varios en esta época para nosotros como productores. Uno es que creo que tenemos la obligación todos de estar revisando qué está pasando en todos los países, qué está pasando en Australia, que ya empezaron a reabrir grabaciones, en Islandia, qué protocolos están tomando. Yo creo que es nuestra obligación revisar lo que cada país está haciendo para ver y adaptar a nuestras realidades el tema. Por un lado, lo más importante es cómo mantener segura a la gente, que como ustedes, como todos sabemos, esta es una industria con volumen de gente, donde para una producción, una unidad de grabación normalmente tiene 90 personas. Entonces ahora debemos tener unas delimitaciones y unos protocolos muy específicos donde se le toma la temperatura todos los días a la gente al llegar, se les da la dotación diaria, que si la mascarilla, que si el overcoat, que si vamos a desinfectar, entonces todos los props, la locación tiene que estar desinfectada antes de que lleguemos. Entonces esto va a ser un tema bien interesante y un reto muy, muy bravo para todos los productores, porque no solamente es el impacto económico, el que el mismo presupuesto que tenías para tu historia tiene que absorber además este tema contingencia COVID, hacer los tests al principio de cada producción para estar seguros que ninguno está contaminado, hacer el monitoreo diario de cada una de las personas, de su contexto en la casa. Además, estamos viendo si se recoge a todo el personal, porque obviamente que llegue en un transporte público es muy riesgoso. Estamos viendo que las horas efectivas de grabación van a ser mucho menores a las que normalmente tenemos, porque mientras empezamos, desinfectamos todo, tomamos las temperaturas, hacemos las delimitadas de desinfección de pieza antes de pisar un set de grabación. Pero además está el reto más importante, que es el reto de contenido. ¿Cómo contamos una historia de amor sin que se toquen, sin que se besen? ¿Cómo contamos una historia de una cantante famosa sin multitudes? Si vas a hacer un concierto o a generar una escena de un concierto, ¿cómo lo haces sin multitudes? Entonces, ese es el reto que tenemos ahora, de ver cómo, si estas multitudes las generamos en 3D o si definitivamente tenemos que evitarlo y reacomodar la escena desde el libreto o desde el guión. Entonces, hombre, vamos a ir más historias de desamor. Yo creo que van a haber muchas separaciones, menos besos y más cachetadas. Bueno, Sí, eso sigue, Antonio. Sigue, no, sigue. claro, lo que dice Buffett es, claro, hay que tener en cuenta una cosa, salvo algunas cosas que hemos visto, algunas producciones tipo Historias de la Cuarentena, que se han grabado o se han hecho durante la propia pandemia y utilizando las limitaciones, es decir, que las propias limitaciones del encierro le hace quedarse en casa, utilizar la pantalla, la grabación a través del celular, del teléfono móvil o del ordenador, pues se han convertido en las armas para un lenguaje, para series que hablan de ese confinamiento. Juan Cabestany también ha hecho una película ahora mismo que va a regalar el diario del País, utilizando las mismas armas. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de producciones que se van a estrenar, en el caso de cine, el año que viene, en caso de algunas series, incluso a lo mejor dentro de más tiempo. Puede ocurrir que estemos asistiendo a grabaciones de series porque estamos siguiendo un protocolo que a lo mejor dentro de 2 años, cuando se estrenen en alguna plataforma, nos van a resultar chocantes porque para entonces ya a lo mejor, esperemos que sea así, hay una cura
y ya hemos vuelto a cierta normalidad en las grabaciones, y entonces ese lenguaje nos resultará chocante, porque estamos hablando de que veremos obras que se han grabado ahora, pero no las vamos a ver hasta dentro de un tiempo. Ahora, y el cine que viene, el cine que está por estrenarse y las series que están por estrenarse son pre-COVID. Es decir, que tienen todavía tanto protocolos como por contenido los usos y costumbres pre-pandemia. Con lo cual vamos a ver series y películas en las que la gente todavía se toca, todavía se besa, todavía se abraza, pero las que no se abrazan, no se tocan, no hay multitudes, será dentro de un tiempo, con lo cual va a ser una cosa curiosa. Está claro que de todas maneras a la hora de crear ahora se va a pedir a los contenidos, claro, que intenten evadir, esquivar, mejor dicho, cualquier tipo de escena de multitudes y de encuentros sentimentales, algo que sean Javier Bardem y Penélope Cruz, que como son pareja, pues no hay problema. Bien, creo que vamos a entrar ya en el último bloque. No sé si ha habido preguntas o no, pero si alguien se quiere lanzar a preguntar. Tenemos algunas reflexiones hechas por el camino que yo he ido tomando nota y en el chat habéis realizado. Por ejemplo, hay unas expresiones de Ángel Castillejo que comenta que en España no tenemos en la televisión, respecto a lo que se comentaba de Colombia, no tenemos licencias, o sea, se dan licencias pero no concesiones. Y Roberto Méndez hablea también que Radio Televisión Española debe invertir un 7% en producción propia de su presupuesto, es decir, unos 70.000 millones al año. Lo digo porque eso... No, la cifra no puede ser correcta esa. Pues Roberto, está ahí, Roberto. Pon tu micrófono. Propia, no, producción europea. Producción europea. Vale. Que incluye la española, claro, pero... Claro, sí, efectivamente, es producción europea, es la protección, lo que puse es producción europea, no producción propia. La producción sí, bueno, la norma se ha adaptado evidentemente a la normativa europea y entonces ahora lo que se incluye es la producción europea. Muy bien. Gabriel Serrano, ¿nos puedes explicar tú directamente? Nos pone del BOE de hoy mismo una información y nos pone el PDF en el chat. ¿Quieres comentar, Gabriel? Porque además se queja Gabriel de cómo algunos de los productos que tiene él, muchas veces los directores de las cadenas no entienden para nada el transmedia. Cuéntanos algo de eso, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Oye, bueno, encantado de conoceros y de compartir este espacio y gracias a Javier por la invitación y tal. Oye, bueno, vamos primero que sí, que coincido mucho con los ponentes, tanto con María Fernanda como con Antonio, me encanta escucharlos. Tengo experiencia de haber intentado producir en México con Televisa y me comí unas hostias como panes, pero bueno, la experiencia fue muy buena. Y con Antonio todo el tema del horizontal y que yo te digo, vengo desde que tengo la productora funcionando, generando productos más allá de las fronteras valencianas, con ganas de generar productos internacionales, participo en todas las ferias, hago mucho contenido infantil, que da mucho para el juego transmedial. Oye, y me ha sido imposible. La cadena local me ha comprado el producto. Tengo 2 productos de infantil funcionando y otro producto de música tuvimos el año pasado, tengo programas de radio y es un esfuerzo absoluto y terrible coordinarlos y decirles, oye, que esto que si jugamos con las redes sociales y mantenemos los vídeos y tenemos los podcasts y además logramos esto y hacemos un festival y conseguimos todo esto, esto funciona. No, esto... Oye, pero estás emitiendo, ¿no? Si ya está saliendo. Entonces, o sea, nos ponemos nosotros por nuestra cuenta a hacer contenidos y a regalarle el contenido para que mi contenido sea transmedial. O sea, yo estoy invirtiendo en educar a ejecutivos. O sea, y es loco, es chino, porque si, oye, le estoy regalando toda la transmedia, no se le estoy cobrando. Pero por lo menos tengo podcast, tengo vídeos de programas de radio que se vieron más que los vídeos de la cadena. Siendo programas de radio se ven más que los programas, claro, porque es contenido extra, entonces la gente se muere por verlo. Y la gente, y el directivo hoy por hoy no lo entiende. No quiero decir que no lo entienda a nivel macro, pero por lo menos en la realidad que creo que a muchos nos toca vivir de esta España que todavía no nos llega a entender un montón de cosas.
no, te digo, es tristísimo y es durísimo. Y por último, lo del BOE, sí, salió el señor Fernández del otro país, aquí lo tenemos a Sánchez. El señor Sánchez y su gente sacaron unas reflexiones y en el BOE de hoy salió en la página 18 y 19 un poco lo que estaba charlando María Fernanda recién, que es cómo hay que organizarse a partir de la fase 1 para filmar. Está ahí en página 17 y 18, que lo quiera ver, está todo cantadito. Oye, que hay esto, y cómo va a tener que funcionar. Por lo menos en este BOE. Puede haber otro BOE mañana que diga otra cosa, obviamente, ya sabemos cómo nos manejamos. O sea, pero bueno, es lo que hay. Oye, bueno, eso, y encantado de este nuevo foro, y ojalá que se repite, que sigamos juntándonos y que de aquí salgan sinergias y podamos sacar... Una cosa que está diciendo Gabriel, que es que, claro, te lo digo porque también yo por experiencia, cuando he llevado un proyecto a ciertas televisiones, así de más lejos, el último que presenté, que les gustó mucho, pero luego me dijeron, pero es que no lo entendemos. Entonces yo decía, vamos a ver, este programa, lo que se estaba diciendo antes es transmedia, pero pues eso, pues a lo mejor, claro, yo os voy a decir una cosa que ahora vais a decir, pero si es lo que se está haciendo ahora, pues a lo mejor conectamos con Pablo Alborán desde sus redes sociales para que, o lo tenemos en plató y él luego se va y luego conectamos con él y hace un concierto en su casa, o conectamos con Roxy de Palma, que está ensayando con Oles León una obra de teatro, y conectamos en su casa, y claro, me decían, pero esto es como lo que tú dices, no lo entienden. No lo entienden. Y claro, cuando tú vas a vender un producto a alguien que no lo entiende, pues ¿qué es lo que ocurre? Que no se hace. Y no se hace, y sin embargo, claro, luego ves que otros sí lo hacen. Entonces nosotros, y eso es una cosa que le ha ocurrido a España desde hace mucho tiempo, apostamos por los contenidos cuando ya nos viene de un éxito de Estados Unidos o de Francia o de Alemania. Y entonces se apuesta. Yo recuerdo en los años 90 que todas las productoras tenían un departamento de I+D, pero luego lo fueron desmontando porque ¿para qué? Si nadie compra formatos nuevos. En España casi no se compran formatos nuevos. Acabas comprando los formatos de una multinacional porque te dice el programador que buscan un programa testado. ¿Vale? Es un programa testado en Israel, en Finlandia. ¿Qué tendrá que ver el público israelí o finlandés con el español? ¿Qué ocurre? Que ellos, claro, se cubren las espaldas diciendo, no, yo he aprobado este proyecto porque ha sido un éxito en Israel, ¿vale? Entonces, para casa, no es culpa mía, estaba testado en Israel. Sí, no, claro. Disculpa, Antonio, en mi caso lo más simpático es que me compran la parte que entienden. Sí. No es que no lo compran, dicen, bueno, sí, pero vamos a hacer esto. Pero esto es parte de un todo, esto no es, bueno, pero vamos a hacer esto, que es el programa de radio o el programa de tele del siglo XX. Gabriel, pero yo creo que eso va a cambiar, que eso ya cambió. Es decir, antes de la pandemia todos éramos muy exigentes con que, bueno, se tiene que presentar en 4K, Ultra HD, no sé qué, bueno, con la altísima calidad. Con esta vaina que está pasando, que todos nos está tocando y estamos viendo en vivo, ya todo eso cambió. Y ahora todos los productores estamos interesados en poder tener un plan B debajo de la mesa y poder decir, miércoles necesitamos productos que podamos emitir en una segunda vuelta de epidemia, donde volvamos a decir, en septiembre volvemos todos a cuarentena, por decir cualquier cosa. Puede no pasar, ojalá no pase, pero si sucede, ¿qué productos sirven? Ese que tú estás vendiendo, ese que tú puedes poner a alguien en vivo. Pues, y ahorita todos los productores estamos apostando por ver qué tenemos bajo la manga si esto vuelve a pasar. Entonces creo, Gabriel, que este es el momento de revés. Vuelve a vender eso, que alguien te lo va a comprar ya. Perdonad, doy paso a Héctor Prades, que de hecho comenta en el chat que de ahí el batacazo de Rising Star en Francia y que aquí ni se llegó a emitir, habiendo comprado los derechos de 3 Media. Y el programa fue un super éxito en Israel. Cuéntanos, Héctor, ¿qué quieres decir con eso? Pues nada, es lo que estaba diciendo Antonio, que no tiene nada que ver el público de un país con el público de otro y que las cadenas, pues es eso, buscan programas, formatos que hayan funcionado en otros países y que cuando llegan a otro país, por ejemplo, en este caso Rising Star se estrenó en Francia con buena campaña publicitaria, con todo el éxito que había tenido previamente en Israel y fue un fracaso en audiencias, no funcionó para nada. Era un programa que mezclaba un talent, era un talent musical,
y la gente votaba desde su casa a través de Facebook y podían ver su foto en un panel que era un muro que se levantaba si el cantante obtenía los votos suficientes. La gente lo que hacía no era valorar la interpretación de ese cantante, sino que lo que querían era ver su foto en el panel, en el muro, en pantalla, en televisión nacional. Entonces, por eso no funcionó aquí. En Israel quizá funcionó porque, no sé, las redes sociales quizá funcionan de otra manera allí, pero en Francia no funcionó. Aquí lo había comprado a 3 Media y no llegó ni a producirlo. Claro, pero yo por eso creo que el riesgo, si de verdad los programadores compraran un formato testado fuera y esta fuera garantía de éxito, pues lo entiendo, pero cuando se ve después de muchos años que las probabilidades de fracaso son casi las mismas que las del éxito, no entiendo por qué no se puede no solamente apostar por un contenido nuevo, sino que ese contenido, incluso si está generado por un departamento de la propia cadena, genera derechos de autor y genera un beneficio que redunda en la propia cadena. Porque si el formato lo produce una productora de la que asociada, o la propia Antena 3, por ejemplo, o Telecinco, oye, pues eres copropietario de los derechos. Y no entiendo, Televisión Española, yo creo que teniendo además distintos canales, podría apostar por la creatividad española, ayudar al desarrollo de formatos. Esos formatos a la vez se registran, se pueden vender internacionalmente y por lo tanto es un ingreso añadido para la corporación. Es una forma de tener ingresos, ya que no se tiene publicidad, se apuesta por la creatividad por un lado y si generan beneficios, si el formato se convierte en un éxito internacional que genera derechos industriales y de autor y además se apuesta por el talento español. Eso en parte se soluciona creando o generando una comunidad iberoamericana de televidentes o de audiovisual, ¿no? En general, yo creo que tenemos espacio y por eso yo creo que esto es muy buena. Las iniciativas de crear sinergias son muy importantes porque, lógicamente, un producto que funciona a nivel local en uno de nuestros países puede ser exportable perfectamente, sin modificarlo excesivamente, ¿no, Antonio? Sí. Ya, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando hablamos de audiencia, una cadena de televisión privada necesita que el programa sea un éxito de audiencia porque tiene una inversión publicitaria que tiene que sustentar. Cuando hablamos de éxito, hablamos sobre todo principalmente de unas cadenas comerciales. La televisión pública debe tener otros baremos. Evidentemente tiene que intentar llegar al mayor número posible de espectadores, pero debe apostar por una diversidad en los contenidos y que la calidad está por encima, en principio, de ese objetivo de un éxito de audiencia. Pero también entiendo que se tiene que apostar por intentar conseguir el mayor número posible de espectadores, llegar al mayor número posible de espectadores, que a veces no sé si no se llega por un error de programación, que eso también, por ejemplo, el último programa de Sánchez y Carbonell hacía unas audiencias ridículas de un 1,6%. Pues hay algo que no funciona. Porque una cadena pública, por mucho que sea un contenido que tiene que ser cultural, pues tienes una vocación de llegar a un número importante de espectadores, no puedes quedarte en un 1,6. Eso quiere decir que algo no estás haciendo bien. Yo una cosa cambiando de tema, pero relacionado con el último tema que planteaba Javier, del COVID y demás, ¿no? Hemos asistido a una eclosión de la búsqueda de programas. Los primeros días fue poner en abierto muchísima producción que había, enlaces. Todo el mundo que no usaba, ha empezado a usar a YouTube. Vale. Bueno, les decía que ha habido un consumo altísimo, pero yo una cosa que... eso lo junto con varios temas, con lo que estaba comentando también antes Antonio. Por un lado, el tema del sistema inteligente de ver a la carta qué es lo que quieres ver. Hoy en día es a la carta, pero cada vez eso avanza más. Tenemos ya los Alexas y compañía que tú le dices que es lo que quieres oír y no te lo dice todo, te dice parte de lo que quiere y sobre todo culturalmente ahí es muy importante lo que decía Javier, el lobby, porque si no están metiéndonos cultura extraña. Pero también, sobre todo, decir, por ejemplo, lo que sería la biblioteca de Alejandría, lo que es necesidad de tener los hubs, unos concentradores que indexen bien la información y te puedan dar. Eso creo que es todo un aspecto que está mucho por desarrollar y que todavía no hay. Hoy en día usamos mucho el YouTube, más que Vimeo y demás, y tiene mucha información, pero no está indexada de la forma que podría ser centrada en la persona.
Pero ahora voy a la parte que más me interesa como asociación de ciudadanía y comunicación. El audiovisual, por supuesto, defendemos y apoyamos el sistema de profesionales y de buena calidad, lo que estamos trabajando, un concepto iberoamericano. También nosotros nos dedicamos a la lengua en catalán, es decir, que es aún más complicado porque la audiencia es menor. Pero, por ejemplo, deciros lo que es el empoderamiento de que la ciudadanía que produce audiovisual. Nosotros hemos ayudado a crear el Valentubers. Hay 50 canales de gente joven haciendo YouTube en valenciano. Hay de todo. Hay desde gente que hace comida a gente que hace investigación, etcétera. Pero nos encontramos con el problema del hub, cómo estructurar esa información. Vemos también cómo lo que sería la ciudadanía mediática sería muy importante que para los proyectos de transmedia, por ejemplo, entrar en el sistema educativo la posibilidad también de interactuar con productos audiovisuales de calidad. Yo creo que eso es un espacio de inversión de futuro porque, como se decía, y también lo decía Ana Montruy, que si quiere algo explicar, la audiencia, la calidad es muy importante, aunque siempre ha de llegar a alguien, ¿no? ¿Cómo trabajamos el tema de lo que es esa dieta mediática? Porque, y especialmente el sistema público, tiene que garantizar una calidad porque el audiovisual es formación también, es formación en todos los sentidos, es difusión, es reconocimiento de la cultura propia, son muchas más cosas que todo eso ha de ser con industria también. Es decir, creo que si lo quitamos de la industria no puede ser, pero no es una industria cualquiera. Entonces, el tema de prosumidores, es decir, ¿cómo veis los expertos la integración de los que son prosumidores, lo que es la gente que puede producir audiovisual, la alfabetización digital? Hoy en día podríamos decir que un analfabeto, aquel que no sabe escribir audiovisual con su móvil o con su cámara o con los demás, ¿cómo planteáis eso en una vida tan cambiante? Y en estos momentos hemos visto maravillas hechas en casa por ciudadanos también, ¿no? Es que me recuerda mucho al proyecto que yo presenté, claro, porque la clave era esa. Es cierto que hay plataformas o aplicaciones como TikTok que, bueno, pues tienen de todo, ¿no? Pero entre todo ese contenido loco hay cosas que están muy bien. Y hay mucha gente que no es, a lo mejor es estudiante, pero no necesariamente es de imagen, pero le gusta la imagen, le gusta crear, porque claro, lo que ha habido es una democratización gracias a los medios de todo el proceso creativo. Ya no hace falta que estudies cine para hacer un corto, no, cualquiera puede hacer un corto con unos mínimos conocimientos. Cuantos más conocimientos tengas, evidentemente, pues mejor seguramente lo hagas, pero lo que es la capacidad de acceder a la creación, la tienes. En el momento que tienes esto, un teléfono, ya está, ya puedes hacer un corto. Entonces, yo creo que del mismo modo que estábamos diciendo que se han roto muchas reglas de la producción y de la emisión con la pandemia, que hemos aceptado, como decía Maffer, estándares de calidad que antes eran inconcebibles porque la propia necesidad nos ha obligado a ello, yo creo que también tenemos que subir que en los contenidos, el contenido está en todas partes, no solamente en una cadena de televisión y no solamente en YouTube o en Vimeo, no, hay muchos sitios, hay muchas plataformas, hay muchas aplicaciones, hay mucha gente que tiene algo que contar y lo cuenta. Lo que ocurre es que evidentemente se pierde en ese marasmo de contenido en el que solo lo viral nos llega, que esa sería la segunda parte de por qué unos contenidos se hacen virales y otros no. Bueno, pues eso, ahí, independientemente del algoritmo, hay un factor de conexión de la gente, ¿no? Tú pasas un contenido porque te ha llegado de una manera, ¿no? A veces es verdad que prima sobre todo la comedia, que yo creo que es lo más eficiente en la viralidad, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que es universal. Bueno, el drama también lo sería y el terror también. Pero yo creo que hay un punto como de necesidad de evasión que la comedia nos llega a todos. Está claro lo que dice Antonio, que además sabéis que la Biblioteca Nacional está recogiendo los memes. No saben cómo clasificarlos, pero es un fenómeno muy curioso y está muy bien que la Biblioteca Nacional coja. Yo me refería a aspectos como, por ejemplo, la evolución del saber escolástico que estaba
las iglesias, ¿no? Que pasa a el momento enciclopédico, al momento de la Encarta y el momento que se van al garete todo eso y aparece la Wikipedia. Yo creo que va a ser necesario, con el símil de evolución, algo parecido nos va a pasar también. Es decir, la Wikipedia, por muy que es criticada, es una forma de repositorio de la inteligencia de las multitudes y algo esto debería ir. Hay varias pero a mí lo que me molesta de la Wikipedia es la interpretación que hace. Al ser una cosecha colectiva, no solamente se incluyen datos, se incluye la interpretación de esos datos. Entonces, en función de tu relación positiva o negativa con quien ha intervenido en el proceso de documentación, pues sales bien parado o mal parado para la historia. Es que la enciclopedia tampoco era neutra, ¿eh? Claro. Recordemos la cuestión de que la enciclopedia no era neutra tampoco, tenía una visión determinada, una cosmovisión determinada. Esto nos llevaría... Hay varias intervenciones. Por un lado, José María Pallarés ya ha comentado antes que con un tema a aprovechar, Javier, que supongo que tú estás al tanto, que la ONU ha declarado para el año 21 el Año Internacional de la Economía Creativa, con lo cual es algo que apunta y da incluso el lugar y la documentación. También José María nos plantea que el Cuarentena Film Festival de cortos, que se puede ver, está en el chat, es una cuestión hecha sobre la cuarentena, es decir, que también se agudiza el ingenio. Y Roberto había pedido la palabra, así que Roberto, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo ya que quiero volver a algo un poco más prosaico, ¿no? Que son los sistemas económicos de protección del audiovisual nacional o local, como lo queramos llamar, que aprovechando que hay aquí productores y gente que conoce mucho el tema, y creo que es interesante intercambiar opiniones. Yo los datos que tengo respecto a la epidemia, respecto a la COVID-19, me dan que hay un gran beneficiado de todo esto. Bueno, grande tampoco, hay un beneficiado, digamos, sale mejorado en cuanto a audiencias, lo que son los medios de pago frente a la distribución de señal en abierto, DDT o como la queráis llamar. Esto, bueno, también si lo unimos al hecho de que los medios de comunicación digitales están ahora mismo otra vez levantando unos muros de pago porque les pilló en un proceso de levantamiento de muro que les ha hecho polvo porque toda la epidemia de la COVID-19 les ha pillado en ese momento de levantamiento y les ha producido unos costes tremendos, están otra vez levantando esos muros de pago. Entonces, hay por un lado una monetarización cada vez mayor de lo que es Internet, son los elementos audiovisuales que se consumen en Internet, tanto informativos como narrativos. Y luego hay una cosa que sí me gustaría plantear más claramente y más directamente. Los sistemas de protección del audiovisual, en cuanto a nacionales o locales, están de capa caída y creo que la epidemia los está perjudicando mucho. Por ejemplo, yo daba el dato de que Televisión Española viene obligada, como las televisiones autonómicas, las televisiones públicas tienen una cuota de un 7% que deben dedicar a producción europea en España. La producción si se dedicara una cantidad determinada, un porcentaje determinado a producción, por ejemplo, iberoamericana, pues estaríamos en la misma línea de descenso. ¿Por qué? Los presupuestos de las televisiones públicas vienen descendiendo los 10 últimos años. No olvidemos que el presupuesto de la televisión española era de 1.200 millones de euros en 2011 y que ahora mismo es de aproximadamente unos 1.000, lo que supone un descenso de un 20% en estas cuotas. Como sabéis, UTECA en España, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, ha propuesto que Netflix y que los operadores, en general, no solamente Netflix, HBO, todos los operadores, Disney Plus, en fin, todos los operadores digitales, por llamarlos así, para entendernos, pues también paguen esta cuota de producción europea, lo cual parece justo, lógico y razonable, todo hay que decirlo. Y yo estoy muy a favor de la producción. Pero me da la impresión, y lo que os planteo, es que hay un problema básico y también es un poquito un descargo para los directivos de las empresas de televisión, que han sido muy atacados, yo no lo soy, pero aunque pertenezco a una de ellas, a Radio Televisión Española. Pero hay que decir que el problema que hay con el audiovisual en general es que es muy difícilmente evaluable en cuanto a resultados. No es de extrañar que los directivos se les pongan los pelos como escarpias cada vez que se les presenta un proyecto porque tienen pocas herramientas de evaluación. Pero tampoco es posible seguir con un procedimiento de distribución o de adjudicación de recursos económicos como el actual, en el que los recursos se dan, yo los cojo y digo, ¡ay, qué bien, me han dado una pasta! Voy a hacer. Entonces, yo os planteo que evidentemente es muy difícil evaluar ex post los resultados de una inversión, que podemos llamarla así, o de una financiación,
a un audiovisual a través de un medio público, concretamente, o a través de una obligación legal que exista, como son las de protección del audiovisual nacional. ¿Creéis que se puede mejorar los sistemas de evaluación de resultados en cuanto a beneficios públicos obtenidos respecto a las producciones audiovisuales, o creéis que eso es una pelea imposible? Hombre, estaría bien, evidentemente, pero es que estaría bien otras cosas, porque, por ejemplo, y esto ya no sé a qué se debe, pero si tú ves la campaña de promoción de una película de Mediaset o de Antena o de A3 Media y la de promoción de una película producida por Televisión Española, es que, claro, dices, ¿cómo es posible que tú veas una cadena que evidentemente es su dinero, pero bueno, es que el dinero de Televisión Española es nuestro dinero, también es su dinero, esté bombardeando, que me parece muy bien, me parece muy lícito, porque ¿qué ocurre? Lo hacen como una inversión publicitaria para el lanzamiento de una película, y muchas películas españolas producidas por Televisión Española pues pasan sin pena ni gloria en cuanto a publicidad, porque la propia cadena no las ha promocionado. No las ha promocionado ni con la misma, la forma clásica que sería pues, promos, pero tampoco la forma que hoy en día se hace, que es llevar a los protagonistas a programas de televisión, llevarlos a que le hagan entrevistas, llevarlos a que participen en MasterChef, no sé, un poquito de visión comercial, que el dinero es público, pero intentemos que se recupere de distintas maneras, y una puede ser esa. Claro, luego el tema de cómo se aprueba o no, Mafe, que como señora productora nos puede guiar más a lo mejor, porque yo prefiero no entrar en esa dinámica porque me cabrearía. Bueno, pero estoy de acuerdo contigo, Antonio. Yo creo que todos hemos visto nuestros productos sepultados, que creíamos que iban a ser un hit. Yo creo que al menos uno en la vida nos ha tocado que creíamos que iba a ser un batazo y resulta que no lo vio nadie. Yo creo que medir el post es muy difícil porque sí es, lo que dice Antonio es clave. La promoción y la programación pueden sepultar o por el contrario pueden vender un producto invendible. Y por ejemplo Netflix está muy bien en eso. Ellos saben muy bien que si tú prendes Netflix y aparece el primer pantallazo, ese afiche está en toda la ciudad, ¿no? Ellos saben muy bien vender sus productos y creo que sin una buena promoción y una buena programación también, porque si lo vas a poner a las 12 de la noche, pues lo enterraste antes de que naciera, nació muerto. Entonces, lamentablemente sí seguimos sujetos a que cada uno haga su trabajo, su chamba, como decimos aquí en México, de hacer una buena promoción, una buena distribución, pero también eso implica dinero. Y si está interesado o no en que se venda. Los intereses personales lamentablemente primarán en esta clase de cosas, ¿no? Todos lo hemos visto. Pero es que en cuanto a los proyectos cinematográficos, por ejemplo, uno pues ve muy clara la línea de las televisiones privadas, pero yo las de la pública no las entiendo bien. Sí, yo es que claro, hay muchos factores. Entre otras cosas, ten en cuenta que para la radiotelevisión pública en España, debido a su sistema de contabilidad obligado también por la financiación que tiene y los compromisos de financiación con la Unión Europea, los ingresos que pueda obtener se detraen de lo que es la cuota que paga el Estado, digamos, por el mantenimiento del servicio público. Por lo tanto, la radiotelevisión española, los beneficios que obtiene un producto no son interesantes, ni siquiera. Es decir, como verás, no hay apenas. Entonces, claro, lo único que hace la televisión española, concretamente, acá estamos hablando de ella, es financiar unos proyectos y ya está. Y ahí se inhibe el resto. A3 Media y Mediaset han creado y han generado diferentes estructuras, han creado incluso estructuras de distribución con las que están relacionados y, bueno, pues les interesa una mayor promoción de estos productos. Por eso digo que claro, realmente hay un problema con la forma de adjudicar el dinero, porque porque las cosas, como decís, no son solamente vamos a dar un dinero, es decir, hay que evaluar muchas cosas después, por supuesto la promoción, por supuesto también el resultado, que son difíciles. Por eso os preguntaba ¿qué posibilidades de evaluación hay? Porque realmente, claro, la promoción también se puede evaluar. Claro. Bueno, tiene una valoración económica que es la que es, en función de horas de emisión y demás. Entonces, yo creo que yo creo que estamos metidos en un lío económico en el que hacemos una serie de condiciones previas en cuanto a la creación, al audiovisual en general, y ahí nos desentendemos, ¿no? Entonces, bueno, realmente la industria, ¿no? Las empresas que viven de ello o que vivís de ello,
tenéis que tener unos resultados y ahí os empeñáis, lógicamente, en una evaluación muy específica y muy concreta. Pero tanto las empresas públicas como otro tipo de empresas pues no entran en esa dinámica, y yo creo que es negativo. Creo que se debería de intentar, por eso os planteaba, yo creo que incluso porque las productoras, una buena productora, sus productos normalmente sí tienen un buen efecto social, es decir, no es que no esté reñido, es que normalmente un buen producto audiovisual suele tener unos buenos efectos. Entonces creo que habría que intentar esforzarse en esta línea de evaluación casi diría conjunta, porque redundaría creo que tanto en la forma de repartir y de distribuir un dinero que, ojo, cada vez va a ser más escaso. Yo, por lo que veo concretamente en el caso de las empresas públicas de comunicación estatales en toda Europa, la tendencia es a una reducción de presupuestos grande para el año que viene, ¿eh? Yo no sé qué datos tenéis vosotros, pero cualquiera puede ver que es fácil que exista una reducción de presupuestos, con lo cual también nos afectaría en lo que se refiere a financiación a través de medios públicos concretamente. Y también, como las emisoras y los medios privados, A3 Media y Mediaset, tienen unos problemas financieros ahora mismo muy grandes debido a la bajada de la publicidad, estas cuotas de las que estamos hablando, en época de la COVID, que es lo que estamos hablando, creo que se van a mostrar muy ineficaces para soportar una producción audiovisual que sea local o nacional. Creo que estamos ya, como estamos diciendo, sobrepasando el tiempo. Yo voy a invitar a tanto a Antonio como a Mafe que hagan una reflexión final y ya despedirnos también porque bueno, pues teníamos pactado un formato y bueno, pues ha llegado la hora. Empieza Antonio, termina Mafer. Pues mira, yo aprovechando la última intervención sí que querría hablar de la importancia de la cultura de lo público, pues, en este sentido, y entender que aunque los beneficios de una obra de tu empresa pública no vaya directamente a ti, redundan en otras empresas públicas y por lo tanto redundan en el ciudadano, y hay que tener visión de que al final ese beneficio es común. Y es un beneficio no solo económico, es un beneficio a muchos niveles. Económico pero indirecto en el sentido de que crea empleo, genera marca de país, pero además es cultura. Es verdad que habría que, y una televisión pública, por ejemplo, y las televisiones públicas, no solo las, me uniría a una apuesta con las latinoamericanas, pueden, incluso como hay empresas como la Sony, por ejemplo, que tiene Sony Classics, en el sentido de que son películas de autor, pues ¿por qué una televisión pública no puede tener un sello comercial para intentar hacer un tipo de cine industrial y un sello más autoría, adaptación de clásicos, más relacionado con la cultura pura y dura, pero que esa cultura forma parte de la marca país y marca, en este caso, del español? Grandes obras del siglo de oro, que son universales, ¿por qué no? O sea, estamos viendo constantes revisiones de Shakespeare y nosotros no aprovechamos una ingente obra literaria y personajes históricos como los reyes católicos, que sí que hemos visto una serie de televisión española, ¿no? Isabel, pero es que da para hacer 200 series con todo lo que supuso. No quiero decir el descubrimiento, porque evidentemente todos sabemos que es una palabra con connotaciones históricas que son absurdas, porque evidentemente América ya estaba ahí descubierta. Nosotros lo que fuimos a colonizar un territorio. Pero es que creo que tenemos, y es lo que decía antes al inicio Javier, tenemos que entender que estamos hablando de un elemento cultural y de un elemento industrial, que a veces se unen a través del entretenimiento, a veces la cultura es pura y dura, pero puede llegar a través de todos estos medios a la gente. Yo sigo pensando que hay que pensar que porque la obra sea dura en el sentido cultural, no va a llegar a mucha gente. Yo creo que si uno coge obras de, no sé, ultra comerciales de alguien como Steven Spielberg y dice, la lista de Schindler, ¿qué es? ¿Cultura? O sea, como una obra de arte o una película comercial. Pues es las dos cosas. Es que depende como el tipo de película que tú quieras hacer y que quieras abordar y el proyecto como lo hagas. Pero básicamente mi discurso es que hemos de aprovechar este caos que estamos viviendo, que está acelerando todos los procesos de cambio del paradigma, cambio del lenguaje, cambio industrial, para que lo aprovechemos en nuestro beneficio, teniendo en cuenta que tenemos un arma importantísima que es un idioma y una comunidad de países que lo comparten. Y justamente un poquito completando lo que dice Antonio, creo que por eso es tan importante la regulación gubernamental, porque
entonces eso obliga al canal de televisión abierta a hacer la cuota nacional sí o sí. De otra manera, si esto lo vemos como un negocio frío y duro, donde son egresos e ingresos, pues sale más barato comprar una lata de una telenovela turca que producir algo in-house. Entonces, justamente por eso veo la necesidad imperiosa de que el gobierno eche la mano ahí, regule la cosa y con eso todos estamos obligados en el mismo barco a sacar producción, una cuota de producción local. Y por otro lado, ya eso es como completando lo que decía Antonio, por otro lado, yo sí estoy muy emocionada y muy ansiosa por todo lo que va a venir. Quiero ver lo que va a pasar de aquí a 10 años, cómo va a moverse la industria, porque esto va a mutar a pasos agigantados. Si bien ha mutado de los 80s para acá, ahora el cambio se va a ver cada 2 años, creo yo, va a ser mucho más inmediato. Entonces, bueno, en 10 años, ¿qué está pasando? Tenemos hologramas hablando ahora en un webinar, ¿cómo será la cosa? Me encantaría saber qué opciones tenemos nosotros como productores, como hacer contenidos en los que nunca habíamos pensado incursionar y eso a mí sí me tiene muy emocionada. Muchas gracias, Javi, por la invitación. Gracias a todos por escucharnos. Sí. Muchas gracias. Yo os diría ahora, antes de que Javi cierre el tema, deciros que, bueno, que ha sido un placer, como Asicom, el posibilitar este encuentro entre todos. Sobre todo Viver Creatiu creo que tiene mucha vida y mucha marcha. Deciros también que, bueno, yo os he puesto ahí en el chat en la dirección de Asicom, asicom@asicom.org, pero también con la idea de crear comunidad en la gente que estamos tan dispersa. Aquí hay mucha gente, por ejemplo, de Tele de Todos. En Tele de Todos se están organizando también una serie de encuentros sobre la televisión y sobre todo el modelo de televisión pública y las amenazas que hay en estos momentos. Hay gente de distintos sectores. Nos han llamado de distintos lugares, al menos de la Comunidad Valenciana, para el tema de, bueno, pues la Academia Valenciana de Audiovisual. Aquí hay directores, hay gente de guionistas, hay gente del Instituto Valenciano de Cultura. No sé si era uno de los guerreros que no ha cambiado el nombre, estaba el presidente de la Corporación Valenciana de Medios Audiovisuales o la secretaria autonómica de Comunicación. Es decir, que creo que cuando hay una iniciativa que parece que sea una locura, hemos estado sobre unas 40 personas conectadas y podemos seguir conectados desde otras formas. Por tanto, os animo que o a Viver Creatiu o a ficom.org nos enviéis vuestros correos, vuestros contactos, y la idea también, que ahora nos contará Javier, es que podamos editar algo de la información de hoy para poner a vuestra disposición en una newsletter y bueno, seguir comunicando y sobre todo en lo que yo os decía, la inteligencia de multitudes. Aquí el personal que hemos reunido tenéis muchísimo conocimiento, muchísima formación e información y puede ser interesante el desarrollarlo. Muchísimas gracias a todos por dedicar un sábado, 1 hora y media, casi 2 horas a compartir. Javier, cuenta tú. Bueno, a mí me queda cerrar la edición de hoy. Estoy muy satisfecho de la experiencia. Para mí ha sido una experiencia como me la había imaginado, incluso un poco mejor todavía. Creo que es una oportunidad, aparte de tener la suerte de tener los amigos que tengo, estoy muy orgulloso de ellos porque son personas con una gran capacidad intelectual y profesional, eso me enorgullece y habla muy bien de ellos, y yo estoy muy contento de la experiencia. Creo que es no solamente contento, sino que es una necesidad poner en marcha este tipo de iniciativas. Muchas veces yo, que he sido gestor de museos y he sido gestor de instituciones culturales, me he encontrado con el obstáculo temporal o el obstáculo geográfico como uno de los límites para realizar actividades como estas. Es muy difícil poner en marcha o acordar entre diferentes personas que viven en diferentes lugares la realización de actividades como estas, y esto, la verdad es que esto de la tecnología nos ha hecho dar un salto muy significativo, rompiendo un poco los límites de lo que en teoría era el museo también. O sea, eso es algo que yo voy a dedicar un próximo webinar, a hablar del museo del futuro. Si el museo está para algo, está para la reflexión también, no solamente para la acumulación de objetos, y esta es una de las funciones de los museos que no están realmente tampoco desarrollando al 100%. Creo que esto tiene mucha potencialidad, lo voy a seguir trabajando, lógicamente. Quiero decir, como decía José Ignacio antes, os vamos a mandar un pequeño repositorio de información de cómo hemos construido este webinar, de la información de informes económicos, por ejemplo, de PricewaterhouseCoopers, de las películas que algunos no habéis podido ver, por lo menos los enlaces de YouTube,
Y recordaros que, bueno, tenemos redes sociales, Viver Creatiu, tiene una página en Facebook, tiene una página también en Instagram, va a tener un canal en YouTube donde van a estar colgados estos acontecimientos que vamos a ir celebrando, que voy a seguir insistiendo, que voy a volver a poner sobre la mesa el tema de las industrias culturales y creativas, porque creo que es una necesidad, hay que hablar de esto. Hay que ponerlo en el centro del cuadro, porque creo que eso es algo que tenemos que hacer nosotros y tenemos que reivindicar. Y por mi parte, bueno, pues muy agradecido con vuestra presencia. Gracias por la colaboración a estos dos grandes amigos y también a José Ignacio Pastor, que ha estado haciendo las veces de interlocutor con el público. Y bueno, espero veros pronto. Vamos a generar, por lo tanto, dentro de un cierto tiempo, nuevas propuestas. Espero que estéis ahí también y os deseo lo mejor en estos momentos tan complicados. Gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós. Chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego.